Vamos a ir al Salmo 144, que recordemos que todos estos salmos que hemos estado mirando, siempre les recuerdo que son algunos principios que tiene la oración, que a veces los pasamos por alto, y cada oración de estas que hace David tiene algunos principios, y en esencia casi que se centra en el primer versículo. Ahí tiene casi como el resumen, no solamente de este salmo, sino de los anteriores. ¿Para qué es la oración? ¿Para qué está haciendo David esta oración? Aunque tiene, lógicamente, y lo vamos a ver, algunos otras cositas que tiene este salmo, pero en esencia ese versículo 1 resume todo. Dice el versículo 1: bendito sea el Señor, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Entonces la oración de David, este versículo nos enseña, y él está resumiendo allí dónde debe ir la oración. Él empieza bendiciendo al Creador, al que siempre nos está escuchando, que ya lo hemos visto en los otros salmos. Estos salmos nos han enseñado a quién dirigir nuestra oración. Sabemos que Él nos escucha, que Él nos responde, y Él es la roca. Y aquí David le dice la roca, le dice mi roca, y esperamos que todos, cuando elevemos una oración, tengamos presente que Él es nuestra roca, que Él es mi roca. La roca no solamente de nuestras vidas, cuando lo conocemos a Él, entregamos nuestras vidas a Él, y Él nos hace la comparación, ¿cierto? De una persona que edifica sobre la roca y sobre la arena. Y así son nuestras oraciones. Cuando llevamos las oraciones ante Él, recordemos que todas las oraciones, ahora para nosotros en este nuevo pacto, las hacemos todas en el nombre de Jesús, que es la roca. O sea, es la esencia de nuestra oración. Si no las hacemos en el nombre de Jesús, van a ser oraciones vanas, sin sentido. Por eso él habla de la roca, que son las oraciones que son bien orientadas, porque las hacemos al Padre en el nombre de Jesús. Son oraciones edificantes que nos sirven a nosotros y que llegan a la presencia de Dios, permanecen en Él las toma y Él hace su voluntad. Entonces son oraciones bien hechas, bien fundamentadas. Si no las hacemos con base en la roca, seguramente no va a pasar nada. De hecho, en el Salmo, el mismo David, en el Salmo 28, en el versículo 1, dice: a ti clamaré, oh Señor, roca mía. Él va a clamar a esa roca que es el Señor, y más nosotros, si las hace David en el Antiguo Testamento, pues con mucha más razón nosotros. De ahí proféticamente ya está hablando de la roca que Jesús ahora para nosotros en el nuevo pacto. Entonces, y otro complemento que hace, ¿para qué son las oraciones? Sigue diciendo: quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. ¿Para qué es la oración también? Para adiestrarnos. Por eso les decía yo que es este solo versículo, este salmo, resume casi todos los demás. ¿Para qué es la oración? Llevarla, ¿cierto?, a la presencia de Dios, a la roca, pero es también para adiestrarnos, para ejercitarnos,
para instruirnos. Yo les decía, no sé si creo que hace 8 días, que muchas veces la gente viene y le dice a uno, ay, ore por mí, que es que yo no sé orar. Entonces, ¿por qué no sabemos orar? Porque no nos dejamos ejercitar, no nos dejamos adiestrar. ¿Y cómo se hace? Pues orando. La mejor forma es empezar a orar. Y estos salmos sí que nos han mostrado principios para orar. Y les decía yo, se los he repetido, que solamente con estos salmos que hemos visto desde el 140 hasta hoy, ya tenemos cómo ir a la presencia de Dios y orar y hablar con Él. Ahí tenemos muchos principios. Pero no es fácil. O sea, el ejercitarnos, la instrucción que nos da, el adiestramiento que Él nos da, no es fácil. Porque nosotros venimos, la mayoría de nosotros, venimos de otro mundo diferente. Entonces Él empieza a adiestrarnos en el campo de la oración. Vas a orar así, 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 nos muestra, pero no es fácil, porque tenemos que nosotros desaprender muchas cosas con las que veníamos. Hacíamos oraciones muy vagas, muy vanas, porque no se las hacíamos directamente a Él en el nombre del Señor. Y ese adiestramiento es todos los días, porque Él dice, quien adiestra, no quien adiestrará, no, sino quien adiestra, entonces todos los días. Y por eso es que tenemos que orar todos los días. Y no es fácil. ¿Por qué? Porque es una lucha que tenemos. Él dice, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. La guerra es, en realidad, la vida misma es una guerra, ¿cierto? Nosotros estamos ocupándonos en nuestra salvación, que es el principio fundamental, lo que nosotros estamos luchando hasta que Él venga, y eso es todos los días. De hecho, Filipenses 2:12, Pablo le dice a esta iglesia que se ocupen en su salvación, o sea, que trabajen en su salvación. Y eso es todos los días nos levantamos, Dios nos da la bendición de levantarnos y empezamos a tener las luchas todos los días. Y esas son las batallas. Entonces, la guerra es el fundamento principal que nosotros tenemos. Pero todos los días hay batallas para poder ganar esa guerra que tenemos. Y la guerra muchas veces es con nosotros mismos, en la lucha entre la carne y el espíritu. Entonces no es fácil, que de hecho el mismo Señor Jesús le dijo a los discípulos, Mateo capítulo 26, versículo 41, ¿recuerdan? Dice, la carne, dice, velen y oren, ¿cierto? Para que no entren en tentación. Porque la carne es débil, el Espíritu siempre está dispuesto ahí y Él nos enseña siempre. El Espíritu Santo es el encargado de enseñarnos, de recordarnos todas las cosas que hemos aprendido. Pero la carne lucha. Entonces llegó el momento de orar. Por eso tenemos que buscar los espacios propicios para la oración, ¿cierto? Y cada uno escogemos. Aquí no tenemos que la mejor oración es a X hora. Cada uno buscamos nuestros momentos. Si yo le dijera a usted, la mejor hora es a las 4 de la mañana. Si usted pues, pero es que ese día me tocó trabajar, me tocó el turno de 10 de la noche. Yo no sabía. Entonces cada uno buscamos el tiempo propicio donde no tengamos dificultades, donde la carne, podamos doblegar la carne. Eso es una lucha tremenda. Pero Él dice que nos adiestra, y eso no es fácil, porque eso tiene que ser constante, ¿cierto? Lucas capítulo 18, versículo 1, habla de
la necesidad de orar. ¿Cuándo? Siempre. Y no desmayar. Entonces no es fácil, que viven en momentos difíciles. Todos los días hay batallas en la vida de cada uno de nosotros. Hay momentos difíciles. Y no es fácil. Para mí es súper fácil ir a orar. No es tan fácil. Pero Él nos va adiestrando. Todos los días tenemos posibilidades de dejarnos ejercitar por Él, dejarnos instruir en este tema de la oración. Y para eso tenemos también la armadura. Efesios capítulo 6, versículo 18 dice: orando en todo tiempo, con súplica, oración, pero aclara que es en el Espíritu. Y ahí viene la lucha a través de la carne y del Espíritu, porque no podemos hacer nuestras oraciones en la carne. Que el Espíritu es el que nos va guiando a hacer nuestras oraciones. Entonces es una lucha tremenda que tenemos todos los días. Por eso decía yo que resumimos lo que es la oración en esencia. Ese versículo nos resume lo que es. ¿A quién va dirigida la oración y para qué es? No sé si nosotros nos ejercitemos en la oración. Los que llevamos mucho tiempo, los que a veces nos salían una o dos palabritas, a medida que el Señor nos va ejercitando, nos va adiestrando y vamos viendo todos estos ejemplos, vamos aprendiendo a cómo orar. Y eso nos enseña David en todos estos salmos. Y otra cosa que hace, aunque ahí está como el resumen, sigue diciendo en el versículo 2, dándole toda la gloria, como debe ser una oración. Toda la gloria debe ser para Él. Dice: misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado. Toda la gloria se la da a Dios. Y al final dice: el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Él es el que nosotros lo honramos a Él y Él nos honra a nosotros. En este caso David, que era el rey, Él le da, cuando habla de que Él sujeta a mi pueblo debajo de mí, le está diciendo: tú eres el que me da las victorias, no soy yo, eres tú. Y cuando nosotros llevamos nuestras oraciones a Él, entendemos que Él es el que concede nuestros deseos conforme a la voluntad de Él. Él siempre es el que nos va a ir dando las cosas que necesitamos, nos va dando las victorias todos los días para ganar esa guerra final. Ese es nuestro Dios. No sé si nosotros le decimos así al Señor: Señor, tú eres mi libertador, mi castillo. Todo lo que nosotros con la intimidad, como lo queramos decir nosotros, pero aquí hay unos ejemplos: mi escudo, mi libertador, mi fortaleza, mi misericordia, mi castillo, y hay muchísimos más. Y hay una pregunta que hace, no sé si nosotros le hemos hecho esta pregunta al Señor. En el versículo 3, oh Señor, ¿qué es el hombre para que en él pienses? O el hijo de hombre para que lo estimes. Después de decir que Él es la roca, que Él es todo, que Él nos adiestra, que nos da las victorias, que Él es todo para uno. No sé si nosotros hemos hecho, o le hemos hecho a Él esa pregunta. ¿Qué vio Él en nosotros? Le hemos hecho esa pregunta, orando con Él, hablando con Él. Señor, ¿qué viste en mí? ¿Por qué me estimas? ¿Por qué crees que yo soy capaz de orar, por ejemplo? ¿Por qué me estás adiestrando a mí?
Porque eres mi roca, todo eso que viste en mi vida. Porque nosotros podemos, yo soy tan débil, soy tan infiel, a veces me levanto y ni siquiera oro. Cuando tenemos el tiempo, ¿será que le preguntamos, Señor, qué estás viendo en mí? No sé si le hemos hecho esa pregunta, sería una buena pregunta. Yo soy tan pecador, peco tanto, y más que lo diga David. ¿Qué es el hombre para que empieces, para que me estimes mi vida? Tipo adúltero, mentiroso, infiel, de todo hizo David. ¿Será que le preguntamos eso al Señor? Y eso no lo puede responder sino Él. Por eso es que le hemos de preguntar a Él. Señor, ¿qué viste en mi vida? ¿Quién soy yo para que mires mi vida? Para que tengas misericordia de mí. Yo por lo menos me lo pregunto mucho. ¿Qué hace el Señor conmigo aquí? ¿Qué hace? Y pone uno a hacer memoria y salen tantas preguntas. Sería una buena conversación con el Señor. Y ya después, a partir del versículo 4 o 5 en adelante, son las peticiones que no pueden faltar en una oración. Siempre vamos delante de Él y le hacemos nuestras peticiones. Todas de ahí en adelante son peticiones de que incline los cielos, que descienda, que envíe su mano, que lo rescate, que lo libre de la mano de los hombres extraños. Pide por su familia, esta semana que hemos estado orando en la familia, que a propósito es del Día de la Familia. Pide por sus hijos, por sus hijas, por la prosperidad económica, en fin, eso también hay que hacerlas, todas esas peticiones. Pero termina este salmo en el versículo 15 con algo bien especial. Este versículo es muy bonito porque dice, bienaventurado el pueblo que tiene esto. Entonces, él le hace muchas peticiones. Dice, feliz o dichoso el pueblo que tiene todas esas cosas. ¿Y quién no se alegra teniendo que el Señor lo rescate a uno, que le dé las victorias? En el versículo 10 dice, tú, el que da victoria a los reyes. Y él siendo rey, el Señor le da victorias y victorias. Y habla de la familia. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio, nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen a millares, decenas de millares en nuestros campos, nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, no tengamos asalto, ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. ¿Quién no se va a alegrar con todo esto? Pero termina diciendo, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Señor. Les voy a leer la Nueva Versión Internacional que dice, dichoso el pueblo que recibe todo esto, todas las peticiones que él le hizo. Pero termina diciendo, dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor. Entonces, la felicidad solo viene de Dios. Él es el que nos da la felicidad verdadera. ¿Por qué? Porque Él nos da las cosas que necesitamos. Porque en el mundo podemos conseguir muchas cosas materiales. Yo sé que algunos de nosotros o tenemos familiares o amigos o vecinos que no son creyentes y tienen muchas cosas materiales y se ven felices. Pero la verdadera bendición del Señor, la que enriquece, dice Proverbios capítulo 10, versículo 22, que la bendición del Señor es la que enriquece
y no añade tristeza con ella. No trae ninguna tristeza. Entonces, puede que no sean las cosas que nosotros anhelamos, pero Él nos da las cosas que necesitamos. Y que más que nos da la bendición de poder pasar todas las batallas diarias que tenemos para que podamos permanecer. Todos los días nos va mostrando el camino, pero nos tenemos que poner en las manos de Él siempre, porque Él es el que sabe el camino, por dónde guiarnos. Él es el que sabe. Entonces la verdadera felicidad, la palabra bienaventurado habla de felicidad, de dicha, y esa solo la encontramos en Él, porque es una dicha, una felicidad siempre, permanente. Y así remata David este salmo. Entonces hay muchos principios también en este salmo, y en todos los salmos que hemos visto hasta hoy. Ahí tenemos mucho de dónde tomar para orarle a Dios. Muchísimos principios. Ojalá, si de pronto tenemos mala memoria, bueno, recurrimos a la palabra que la tenemos ahí, pero que bueno sacar en una agendita los principios en el Salmo tal, hay estos principios, y ponerlos en acción cuando vamos a orar, así como nos enseñan estos salmos.